Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Hola de nuevo, comenzamos un tercer espacio de este programa que quiere ser Otra educación es posible. Un espacio donde queremos encontrarnos toda la comunidad educativa para caminar y reflexionar juntos. Un espacio que trata de crear puentes de diálogo, puentes de encuentro, puentes, ¿por qué no decirlo hoy?, de abrazos también. Desde Radio Puerto, emisora municipal, y en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia Jerez, os habla Pedro Hiedra. Y mirar, un componente que en la escuela, en la familia y en nuestras relaciones en general nos determinan es el mundo emocional. El desequilibrio emocional, la falta de autoestima, es algo que cada vez se da más, no solo entre nuestros alumnos, a veces también entre nuestros profesores. A veces surge el síndrome que se llama del profesor quemado o del burnout. En ocasiones esto está generado por una alta demanda de trabajo brutal, sobre todo de trabajo burocrático, de muchas horas lectivas, y a veces se pide pues un exceso que termina pues cortando los circuitos. La educación de las emociones se hace importante en las familias, pero también en la escuela. La escuela debe ser un lugar seguro emocionalmente. En el mundo de las emociones a veces parece que actuamos como cuando alguien tiene un infarto o un cáncer y solo disponemos de un ambulatorio con 2 tiritas y un poco de venda. Pues obviamente el enfermo, o si es una enfermedad contagiosa, va a terminar contagiando a todo el mundo, o si es una enfermedad grave, pues petará. Tenemos con nosotros hoy, para hablarnos de todo esto, a Beatriz Montañés Río, diplomada en Magisterio en la Universidad de Educación Infantil y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de La Laguna, la UL, con DEA en Psicología Evolutiva y de la Educación. Ella es experta universitaria en gestión y dirección de centros educativos. Ha desarrollado también su labor como investigadora en temas relacionados con el enriquecimiento intelectual y socioemocional. De alguna manera ha participado también como ponente en diferentes congresos, cursos, conferencias relacionados con la innovación educativa y con la educación socioemocional. Certificada como educadora de aula y familia por la Positive Discipline Association, ha trabajado como asesora en proyectos de bienestar ocupacional y como asesora pedagógica formada, y es autora también del itinerario de educación emocional que se usa en muchísimos centros. Imparte clase también en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Un amplio currículo, Beatriz. Muy buenas. Buenas tardes, encantada de estar esta tarde con ustedes. Y bueno, el currículum lo hace también la vida, la motivación y la ilusión que uno le va echando día a día a lo que realmente importa. Y a mí me importa mucho la educación. Yo siempre he dicho, la educación la llevo en vena y como me importa tanto, la siento tanto, por eso quiero seguir contribuyendo, aunque sea un poquito, para mejorar cada día en nuestras aulas, compartir, contribuir con nuestros profesorados y sobre todo con el alumnado y la familia. Estupendo. Y Beatriz, que eres experta en el mundo emocional, pero además eres maestra, y eres maestra en infantil y al mismo tiempo profesora en la universidad, que une dos mundos, que me parece poder unir esas dos cosas, hace de una profesora universitaria tener los pies en el suelo, no estar hablando de mera teoría, sino que la teoría la vives cada día en la práctica de tus clases. Me imagino que tus alumnos esto lo notarán y mucho, ¿verdad que sí? Sí, y eso se nota desde el primer día que pisé la clase, un aula en la universidad, sentí que les estaba hablando de corazón a corazón, pero sobre todo les estaba hablando desde la experiencia. Y la experiencia aporta mucha seguridad y sobre todo aporta credibilidad en el mensaje. Ya independientemente que tengas que dar un temario, ese temario puede nutrirse
con todos los acontecimientos que uno vive día a día en un aula, que estoy convencida que muchos de los que nos están oyendo, de los compañeros, compañeras que nos escuchan, saben que el día a día de un docente está lleno de experiencias, algunas mejores, otras no tan buenas, pero son experiencias de crecimiento y de evolución profesional. Entonces, claro, cuando uno va con toda esta maleta y llegas a la universidad y cuentas a aquellos que en breve serán maestros y maestras en distintas escuelas, sin duda, como digo, el mensaje tiene una credibilidad muy profunda y significativa. Estupendo. Pues entrando en materia, la primera pregunta es obvia. ¿Se educan las emociones en la escuela? Comenzamos con una muy buena pregunta y además yo creo que bastante difícil de responder, porque el acompañamiento emocional siempre irá a favor del alumnado y en consecuencia de la sociedad. Pero yo creo que dependerá y depende de muchos factores para que esto pueda ser una realidad en cualquier escuela del mundo. Me da igual donde nos situemos, en cualquier escuela del mundo. Lo primero, la sensibilidad ante la secuencia pedagógica emocional que tiene el país donde vivimos. En nuestro caso, puedo decir que España en esta última década ha puesto mucho interés en articular a través de la legislación algunas secuencias pedagógicas que están potenciando habilidades socioemocionales básicas. Pero también, lamentablemente, tengo que decir que la apuesta todavía es muy escasa. Es más, con la LOMLOE yo dije, bueno, esto es una posibilidad para que tome el cimiento que necesita las competencias emocionales, porque nos viene a decir la LOMLOE como gran oportunidad es que tenemos que poner el foco en activar continuamente un aporte competencial real que va nutriendo a un perfil humano de salida. Bueno, a mí me gusta más decir a un modelo de persona que pueda contribuir o capaz de contribuir y mejorar la sociedad. Cuando te decía, bueno, un aporte competencial real, pues estupendo. La esencia, insisto, es muy buena, pero un mundo tan cambiante, las competencias básicas son las emocionales, porque son flotador para el equilibrio humano y deberían de estar mucho más presentes y potenciadas en el currículum, porque son la base para la propia construcción humana. ¿Qué pasa? Que no están. Y si están muy camufladas. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? ¿Que tengamos que tirar la toalla? Pues mira, no, que queda mucho camino por hacer y aquellos que lo vivimos profundamente tendremos que ser pioneros de cambio. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, pues en esos parrafazos que hay dentro de la LOMLOE, que uno lo lee, lo relee y lo vuelve a leer y no entiende de lo que va, es hacerlo más simple, es concretar, hacerlo más sencillo, más decodificar para que el docente, el que está en la clase día a día y el que tenga que programar, sistematizar una secuencia pedagógica y más cuando hablamos de un aporte competencial emocional, sea fácil y sobre todo accesible a cualquier persona, a cualquier docente que quiera y tenga la ilusión y la motivación para poder generar estas secuencias dentro de su aula. Luego, otro factor de impacto que a mí me parece que es importante es la comunidad educativa. ¿Dónde nos situamos? ¿Dónde se sitúa esa escuela? El claustro, las familias, la institución, sea pública o privada, me da igual. Marcará hacer del acompañamiento emocional una necesidad o no. Y esto es clarísimo, porque todos los agentes educativos que contribuyen en la vida emocional de los niños van a ser muy significativos en función a la importancia que se le dé en el contexto social de vida. Y por último, para digamos que esa concreción sea lo más justa posible y ordenada, está el aula. Hemos dicho el país, España, la comunidad educativa y por último el aula. ¿Puedo educar las emociones en el aula y acompañar emocionalmente a mi alumnado? Y la respuesta obviamente es un sí rotundo, pero en muchas ocasiones esa rueda de hámster curricular no nos deja parar para considerar que no podemos seguir en la clase si no hay un equilibrio emocional en nuestros alumnos y en nosotros mismos. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, observando, escuchando, hablando, poniendo nombre a eso que estamos sintiendo. Y para que esto pueda ser posible, necesitamos de mucha conciencia. Necesitamos de mucho aquí y ahora. No de lo que va a pasar dentro de una hora, ni dentro de 4 días, ni dentro del cuando se acabe el segundo de bachillerato, que llega esas pruebas que para los alumnos no están siendo como algo terrorífico, esa BAU que solamente piensan, no qué va a pasar en el futuro, en el aquí y en el ahora. Y esto es lo que está pasando y esto es lo que quizá son los baches que nos vamos encontrando. Por tanto, país, comunidad educativa, aula. Esa concreción es básica para que todo pueda
estar a favor de implementar procesos o secuencias pedagógicas de acompañamiento emocional. Hay un tema, nos preocupamos por las pruebas PISA, nuestros resultados en matemáticas, nuestros resultados en lectura, pero ¿se evalúan las emociones? ¿Cómo están nuestros chicos? Realmente es importante que se eduquen las emociones en la escuela, ¿no? Porque de alguna manera no sabemos ni siquiera cómo están los índices. Sí sabemos que hay una alta conflictividad, sí sabemos que incluso por parte a veces de la familia que no sabe gestionar sus propias emociones, ¿no? Sí, sin duda, si hacemos una radiografía o si hiciéramos una radiografía para entrar dentro de lo que está pasando en el ámbito emocional de nuestros alumnos y del profesorado y de la familia, porque yo creo que esto aquí, el triángulo, tiene que ir los tres De la vértices. mano, sí. Hombre, es que si no, no podemos hablar, no podemos seguir hablando para dar un sentido y una coherencia a todo el mensaje. Si hiciéramos una radiografía, yo creo que apagaríamos el aparato, porque nos asustaríamos. Nos asustaríamos porque la situación no es fácil. La situación empeora cada día y uno no tiene que ir sino a aquellos datos que sean significativos, por ejemplo, al Observatorio del Suicidio que saca sus datos anualmente. Claro, vemos que aquello cada día empeora más, ¿sí? Los datos cada vez son más preocupantes y sobre todo esta radiografía creo que es vital hacerla, sobre todo porque si uno le duele la cabeza, uno le duele el codo, uno le duele la garganta, va al médico para que te diga, oiga, mira, usted tiene esto. No, pues esa radiografía nos vendría a decir, oiga, a nosotros nos está pasando esto. Nuestro sistema educativo está malito. Tenemos que procesar para realmente saber qué es lo que podemos hacer y contribuir. Todos podemos contribuir. Aquí no es una cuestión de que a uno se le ocurra una idea y decir, ay, mira, a mí se me ha ocurrido esto y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. No. Aquí es una cuestión en la que todos, familia, alumnado, profe, la sociedad en sí, podamos establecer un mapa claro para intentar dar forma a todo este caos que hemos generado como sociedad. Siendo director de un colegio en Tenerife, la Consejería de Educación de Canarias, en concreto, implementó una asignatura que era educación emocional en primaria. Y yo me preguntaba en aquel momento, y me sigo preguntando hoy, si la educación de las emociones debe ser una asignatura o debe ser algo transversal en todas las asignaturas. Es decir, ¿el profesor de matemáticas debe educar emociones, el de historia, o solo debe haber un profesor para la educación emocional? Mira, esto que ha sido un tema de debate muy grande en el que otras comunidades han querido poner el foco en Canarias para saber si se podía implementar también en sus propias escuelas. Yo creo que, si te soy franca, ambas opciones son buenas y que depende mucho del profesorado. Quiero decir, podemos entrenar las competencias emocionales con los niños durante esas 2 sesiones curriculares semanales, pero el resto de profesores tendrán que estar muy atentos para activar de manera dirigida este entrenamiento cuando así lo requiera la situación del aula o dejar espacio para que esto se dé de manera espontánea. Por ejemplo, imagínate, tú acabas de decir, hay un conflicto en medio de la clase de mate y un niño quiere expresar cómo se siente y yo como profe le digo, ay mira, no, ahora no, que no es el momento, vamos a dejarlo para el final de la clase. Estamos desaprovechando una oportunidad espontánea, maravillosa, que nos viene a decir que el entrenamiento está siendo eficaz. Parar la clase para dejarnos sentir siempre será una opción de éxito, y más cuando la petición es espontánea. Igualmente, aunque fuese dirigida o secuenciada por el adulto. Pero insisto, el formato no es lo más importante, Pedro. Aquí todo se sostiene desde la propia motivación y la escala de importancia que le demos al acompañamiento emocional como docente. ¿Y esto qué lleva? Pues implícito un proceso de trabajo y crecimiento emocional personal en el que tenemos que estar los docentes. Es como una formación continua que nunca puede parar. Y son ellos, los niños y las niñas, quienes nos van a poner a prueba continuamente. Y esto es una realidad que todos vivimos. Y quienes además nos van a motivar para que este aprendizaje sea continuo en nuestra vida, por lo menos en nuestra vida hasta que terminemos de ser docentes. Y yo creo que es que hasta que terminemos de ser seres humanos en la vida, ¿no? Esto es continuo para el resto de la vida. Es una ventana de oportunidad que se abre cuando nacemos, quizás se abre en la gestación del feto en el vientre materno hasta el momento en el que ya ahí pues cerramos los ojos y establecemos otro tipo de dimensión. Beatriz, muchos se preguntarán, bueno, pueden confundir de alguna manera las emociones con los sentimientos. No es lo mismo, ¿verdad?
No. Una emoción, esto es una pregunta que a mí me parece realmente interesante y ahora voy a intentar explicar por qué. Una emoción es una experiencia multidimensional con al menos 3 tipos de respuestas. Una cognitiva subjetiva, otra conductual expresiva, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Y otra fisiológica y adaptativa, que es lo que pasa por dentro y no vemos. Vamos a situarnos, por ejemplo, en el miedo. ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? Estoy en un sitio donde escucho unos ruidos extraños y esos ruidos me llevan a pensar que algo está pasando. ¿Cómo lo veo? Es decir, a nivel cognitivo ha pasado algo que a mí me activa, luego contrae esa respuesta motórica, me viene a decir que se puede contraer la expresión facial, el color de la cara pasa a ser blanquecino, me puedo replegar, me puedo quedar quieto o inmóvil o empezar a correr rápidamente. Y en esa respuesta fisiológica, ¿qué pasa? Algo maravilloso. El lóbulo temporal es una estructura que vigila y le manda información al hipocampo. El hipocampo juega un papel muy importante en la memoria, en todo lo que he ido almacenando en mi experiencia de vida. Y te dice, oye, aquí hay algo que realmente tienes que intentar entender para poder tomar una decisión rápida. Y esto, ¿quién le ayuda? La corteza prefrontal. Y juntos valoran. Entonces, rápidamente la atención se fija en la amenaza inmediata. El cerebro entra en un estado de hiperalerta, las pupilas se dilatan para ver más y mejor, los bronquios se ensanchan y el corazón late rápido para bombear dosis extra de sangre y glucosa a los músculos. Fíjense que es algo absolutamente increíble y que sucede en cuestión de segundos. No hay emociones positivas y negativas, no son buenas y malas, porque todas son funcionales y nos ayudan a adaptarnos al medio. Por ejemplo, si yo voy caminando y llego a un acantilado y digo, uy, qué bien, qué curioso, voy a ver qué hay ahí abajo, y me lanzo, posiblemente o no lo cuente o suceda algo muy grave. Ahí está la funcionalidad. Por eso, si tenemos que hacer una clasificación, podemos decir que son agradables o desagradables según la interpretación de la realidad que yo estoy haciendo, ¿sí? O el acontecimiento que estemos viviendo. Y un sentimiento es una emoción hecha consciente que identificamos, clasificamos y valoramos gracias al lenguaje. Y es más sostenida al tiempo. Pero Pedro, si te soy sincera, conocer la diferencia entre sentimientos y emociones no es algo que sea relevante porque hay muchos pasos previos que van a ser más significativos en nuestra vida. Empezando que no puedo hablar de mi mundo emocional y desarrollar las competencias emocionales si no tengo un vocabulario emocional lo suficientemente amplio para abarcar mis experiencias de vida. Por eso, empezar con emociones básicas, alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco. Y a partir de ahí, todas las que vayamos considerando que pueden ayudarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, eso sí, teniendo en cuenta el ritmo de vida al que estamos ahora mismo sometidos, creo que a medida que los niños van creciendo y llegan a la adolescencia, en este momento hay emociones que deben estar dentro del vocabulario de los chavales. Y te digo, por ejemplo, respeto, admiración, nerviosismo, humor, sentido del humor, gratitud, admiración y amor. ¿Y el amor por qué? Porque el amor no se puede limitar a solamente un amor sexuado. Desde que soy chiquitito hasta que voy creciendo, no puede ser. El amor no es un amor solo sexuado, el amor tiene tantas dimensiones, el amor a Dios, el amor a la naturaleza, el amor a los demás, el amor a mi propia vida. Luego, que los niños tengan experiencias emocionales con esta profundidad me parece que es tremendamente importante. El nerviosismo. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes hoy en día se sienten nerviosos y no son capaces de ponerle nombre a eso? Y si no le pongo nombre no voy a poder regular. Luego, insisto, yo creo que no es cuestión de buscar una diferencia entre emociones y sentimientos, sino dotar al niño de un vocabulario emocional lo suficientemente rico para poder asumir y interiorizar esa secuencia o esas competencias emocionales básicas. Nos habla un poco, bueno, de aprender a poner nombre a las emociones, ¿no? Creo que es básico saber que lo que estoy sintiendo es cólera, que lo que estoy sintiendo es, bueno, pues en algún momento puede ser miedo o timidez. Nuestros adolescentes, nuestros niños, incluso nuestros mayores, saben ponerle nombre a sus emociones. ¿Y cuáles son los problemas emocionales de nuestros alumnos fundamentales? Ahora mismo nos estamos encontrando con muchos problemas de regulación emocional. Se activa una emoción
y como no he sido capaz, como decía antes, de poner el nombre, comprenderla y validarla, no sé cómo regularla, porque lo que no se conoce no existe y no se pone en práctica. Entonces, nuestro alumnado se va encontrando con situaciones de vida que lo desajustan internamente, pero como no va almacenando patrones de comportamiento, porque en su medio más cercano, sociofamiliar, escolar, no hay, esto es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo mayor y mayor y se aleja mucho del equilibrio que necesito para vivir y convivir en sociedad. Entonces, ¿de dónde saco esta información? Pues lamentablemente, en muchas ocasiones, del mundo digital y de su caos interno. Y esto en consecuencia se está traduciendo en esos datos escalofriantes en los que antes hacíamos alusión que tenemos de salud mental en la población infanto-juvenil del siglo XXI. Decíamos al principio que, bueno, tenemos profesores que a veces petan emocionalmente, y tenemos algunos de baja, ¿no? Y eso, bueno, es una realidad que no podemos esconder. ¿Cómo pueden nuestros profesores también gestionar, a veces en un mundo complicado que es el del aula, no siempre fácil? ¿Cómo pueden gestionar también sus propias emociones? ¿Cómo pueden establecer un control al menos positivo de sus propias emociones? Yo creo que partiendo vamos a dar, ¿no?, una mirada positiva de cara al profesorado. Yo creo que cada vez estamos más sensibilizados ante estos temas, pero necesitamos dejarnos más piel para convertirnos en buenos entrenadores de vida, cuyo nuestro reto maravilloso y comunitario es aportar y contribuir en la construcción humana, como hemos venido diciendo hasta ahora. Por eso, a todos aquellos que en este momento nos estén escuchando, los animo para hacer del acompañamiento emocional un propósito continuo en nuestra vida docente. Esas personitas, ya sea un niño de infantil o un adolescente revolucionado de secundaria, están delante de nosotros cada día, con un objetivo vital y crítico: copiar de ti tu mejor versión y copiar de nosotros nuestra mejor versión. Por tanto, preguntarnos cuál es nuestra mejor versión será el primer paso. Dejar que en un momento de caos los alumnos te saquen de quicio, nos saquen de nuestras casillas y entiendan que esa es la forma de reaccionar ante los problemas. O simplemente quizá respirar, beber agua, contar hasta 10, todo aquello que sea necesario para poder asumir esa experiencia de conflicto desde la calma y la serenidad. Buscar soluciones y no culpables. Conectar emocionalmente antes de corregir cualquier conducta. Ahí está la clave, Pedro. Ahí está el foco que nos va a dar luz. Esa luz que vamos a necesitar, sin duda, para sostenernos en el tiempo de manera equilibrada y corresponsable. Y hemos estado hablando hasta el momento de todas esas competencias. ¿Cuáles son las competencias? Mira, a mí me gusta centrarme en 5 que son básicas y que todo docente del siglo XXI tiene que ir trabajando en sí mismo. La primera, la clasificación es de Vizquerra, con el GROP, con el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica. Fíjense que la clasificación es del año 2007, pero aún así sigue siendo tremendamente interesante y estratégica. Lo primero que nos vienen a decir es conciencia emocional en nosotros y en nuestro alumnado. Conciencia emocional para identificar, comprender y validar todo aquello que estamos sintiendo. Este es el primer paso. Si yo no identifico, no me pregunto qué estoy sintiendo, por qué, y además lo acepto, yo no puedo pasar a un segundo paso, que es la regulación emocional, una segunda competencia vital para cualquier ser humano. Es hacernos la pregunta: ¿y ahora qué puedo hacer? Puedo sentir celo, envidia, culpa, vergüenza. Lo importante no es solamente poner el nombre y validarlo. ¿Y ahora qué haces con eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Regulación emocional. Una tercera competencia, una autonomía emocional. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Quién soy yo? Un patrón, una columna vertebral que me deje caminar por el mundo, no con la cabeza agacha, sino con la cabeza sabiendo realmente lo que quiero y por qué lo quiero. Esa automotivación. Ahí está todo lo que lleva, conjuga esa competencia tan importante como es la autonomía emocional. Y luego la competencia social, que hasta ahora es lo que se pensaba que era el mundo emocional de cualquier persona. Era la asertividad, la empatía, la resolución de conflictos, sí, pero eso no va a llegar hasta que todo esto que hemos nombrado no se trabaje y no se consolide bien en la persona. Y por último, competencia de vida y bienestar. Ese es como el lazo que va a cerrar, ¿no?, ese proceso de una manera firme y segura. Y si nos centramos en la propia palabra bienestar, es algo tan sencillo como estar bien. Y para estar bien, insisto,
uno tiene que ser muy consciente en el aquí y en el ahora, en todo el proceso, en cómo lo estoy haciendo, en qué me estoy equivocando para poder mejorar. Y en esa rueda de hámster curricular, de vez en cuando, uno tiene que parar, bajarse y dedicar un tiempo como claustro, dedicar un tiempo como comunidad educativa con la familia para hablar de esto que es realmente vital, como he dicho desde el principio, para la vida de cualquier ser humano. Gardner, que comenzaba hablando de la inteligencia múltiple, decía que lo emocional no era una inteligencia, al contrario que Goleman, ¿no?, que fue el que acuñó todo el mundo de la inteligencia emocional. Bueno, nos da igual si es una inteligencia o no, lo que sí está claro que están presentes, que son vitales, que necesitamos de alguna manera conocerlas, conocer nuestras emociones, ponerle nombre a cada uno de ellos. Y gracias por todo lo que nos has explicado. No sé si antes de terminar, porque se nos agota el tiempo, es lo que tiene. Esto es como en la clase, Beatriz. Toca el timbre y tenemos que salir para otra clase diferente. Pues aquí con la programación ocurre exactamente lo mismo. Pero me gustaría simplemente preguntarte o decirte, desde un punto de vista también nos ha nombrado, ¿no?, el amor a Dios. Es decir, de un punto de vista religioso, es decir, cuando se encuentra el sentido de la vida o cuando hay un sentido de la vida, ¿es más fácil la gestión emocional? Sin duda, porque estamos enriqueciendo nuestra interioridad, estamos dándole cobertura a nuestro interior para dar paso a todo aquello que nos hace sentir, dejarnos sentir en esa construcción del hecho religioso. Es parte, se va de la mano de todo esto que hemos venido hablando hasta ahora. Es decir, es enriquecer tu propio mundo interno para poder después dar a los demás tu mejor versión como persona y como ser humano, y sin duda dentro de ese enriquecimiento espiritual está todo este significado. Estupendo. Bueno, pues te damos las gracias. Seguro que está disfrutando de un tiempo mucho mejor que el nuestro en este momento, que aquí está lloviendo, aunque llover nos viene muy bien porque estamos necesitados de mucha agua. Así que nos tenéis que mandar un poquito de nubes para Canarias, que aquí es un invierno muy seco. Estamos teniendo también un invierno seco, así que 4 gotas que cae, 4 gotas de agua que agradecemos, y pedimos también al Señor de la Vida que nos envíe mucha agua, que falta nos hace. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros, Pedro, en especial a ti, y yo lo único que puedo decir a todos los compañeros, compañeras que nos estén escuchando, que ánimo, que no vamos solos en el camino. Esto es un camino compartido, que así se vive mejor y sobre todo vamos a disfrutarlo como se merece. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Pues sin lugar a dudas, todos los docentes deben conocer la importancia de un buen desarrollo emocional. La educación emocional es fundamental para que los niños construyan una identidad propia y fomenten actitudes como seguridad, confianza, autoestima, entre otros. Asimismo, la educación emocional forma parte de la educación permanente, la cual ayuda a potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, algo esencial en el desarrollo social y académico de los estudiantes. Además, la educación emocional debe ser impartida desde temprana edad. Ya nos ha aclarado Beatriz que no sabemos muy bien si de forma transversal o como asignatura. Las dos formas son posibles, nos dice ella, pero qué duda cabe que educa emocionalmente tanto el profesor de matemáticas como el profesor de historia, el de filosofía, el de religión. Por otro lado, la educación emocional trae muchos beneficios a los estudiantes. Estos son definidos por Daniel Goleman, psicólogo que creó este término de inteligencia emocional. Pues gracias a todos. La próxima semana tendremos con nosotros al director del colegio, maestra Caridad Ruiz, y nos va a poner al día de algo también muy interesante, como son las comunidades de aprendizaje y los grupos interactivos. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto.